Vamos a hablar, Sergio Luis, del conflicto en el mundo aeronáutico, de los anuncios del gobierno. El primero, Federico Sturzenegger, una desregulación y una nueva disposición en los aeropuertos sobre aerolíneas e intercargo. Pero si hay un lugar donde la capacidad tiene que ser usada plenamente es Aeroparque. Y teníamos una situación en Aeroparque donde teníamos posiciones bloqueadas. Hace unas semanas creo que fue Franco que liberamos y cambiamos la asignación de lo que llaman los slots, que son las posiciones que se usan en Aeroparque. Imagínense la cantidad de puertas multiplicado por la cantidad de horas que tiene en el día y uno le asigna a una aerolínea una posición puntual en el aeropuerto. Entonces teníamos que Aerolíneas puntualmente bloqueaba muchos de esos slots, muchos de esos espacios, no dejando que las otras empresas pudieran competir libremente. Ayer y anteayer, Sergio, una serie de escenas impresionantes, ¿no? Pasajeros varados en los aeropuertos, algunos atrapados arriba de los aviones, escenas de nerviosismo. Fundamentalmente en Ezeiza y en Aeroparque esto se ha sentido con mucha fuerza. La verdad que las imágenes eran impresionantes, ¿no? Porque ponían de manifiesto una actitud realmente absurda de los gremios, sin darse cuenta que ellos viven de los pasajeros, que son sus clientes, que sin ellos no tienen sentido, en un enfrentamiento que se profundizó con el gobierno y que, bueno, derivó en esta decisión muy importante. Recordemos, Aerolíneas había quedado fuera de las empresas a privatizar, como se discutió en el Congreso, e Intercargo también. Así que esto le ha permitido al gobierno reinstalar el tema, que había quedado en una negociación política fuera de la agenda. Así que, en definitiva, los gremios están cavando su propia fosa. Para Bullrich, uno de los peores días de la historia aeronáutica. El día de ayer fue uno de los peores días que tuvimos en la historia aeroportuaria de nuestro país. Bajamos 18 personas en ambulancias, con todo tipo de problemas de ataques de nervios, de desmayo, de hipertensión, enfermos de leucemia con crisis nerviosa. Fue una situación absolutamente extrema. Abandono de personas. Presentamos una denuncia penal, porque abandonar a las personas adentro de aviones con un calor extremo, gente que sufrió situaciones terribles. Yo le quiero agradecer a Luis Franco, el consultor aeronáutico, director de Aeronáutica Aeromarket, nos estuvo escuchando, está en línea para conversar con nosotros y ayudarnos obviamente a comprender el escenario. Luis, Hernán Funes, Luis Fernández Echegaray, Sergio Bernstein, todo el equipo, los saludamos en Cadena 3. Buen día, gracias por su tiempo. Buenos días, gracias por llamarme. A ver, lo decía Sergio Bernstein, ¿no? El gobierno reinstala un debate que parecía por lo menos atenuado. El gobierno provoca y los gremios caen. ¿Es realmente la idiosincrasia de personas que están radicalizadas? Ayúdenos a comprender, ¿de qué se trata, por favor? Bueno, es un poco de cada una de las cosas que nombraste en una situación en donde los gremios se están quedando sin tiempo y sin apoyo de la sociedad. Los números son contundentes. El sector estatal de la aviación presenta pérdidas e ineficiencias del servicio, y en algunos casos como Intercargo no presentan pérdidas, pero son un monopolio. El gobierno desreguló los servicios de rampa, ya hace tiempo que los desreguló, hace unos meses, pero no hay personas o en realidad empresas que quieran por el momento venir a la Argentina a prestar esos servicios. Hay muy poco que no sea Intercargo. Lo que hace ahora el gobierno es ampliar las posibilidades de prestar esos servicios a otros, a cualquier particular que lo quiera hacer. Es una profundización en la decisión. Pero los gremios ya tienen fisuras muy serias internas. Se dan cuenta, la metodología cada vez los separa más de la sociedad, y entonces empiezan estas fisuras como la de Cirielli, que es más hábil políticamente que el resto de los que están confrontando con el gobierno, y el gobierno tiene una posición inamovible que ha sido expresada ya en la ley bases, en aquel decreto del 70 inclusive, del 2023 de diciembre. Entonces la posición del gobierno es aprovechar este momento para
profundizar, Sí, digamos. claro. Desreguló lo que es todo el servicio de rampa y obviamente queda con este ultimátum para entregarle aerolíneas al gremio. Luis, te escucha, Luis Franco. ¿Cómo le va? Buen día. En la práctica, ¿cuánto tiempo puede demandar al gobierno poder conseguir que otras empresas, sé que hay varios oferentes, pero que comiencen a realizar el trabajo que hoy hace Intercargo? ¿Eso podrá resolverse en el corto tiempo o puede traer muchísimas complicaciones y en definitiva deciden cerrarla? Es muy complejo. Yo creo que no es algo inmediato. Esto va a llevar tiempo. Es un conflicto que va a llevar tiempo y en el mejor de los casos, aún si el gobierno decidiera privatizar cualquiera de las empresas estatales, va a tener un problema. Recordemos que Intercargo está habilitada para ser privatizada, ¿no? Recordemos que eso va a tener un costo. Ahora, el gobierno puede asumir un costo o puede presentar un costo a la sociedad siempre y cuando diga, bueno, esto se va a terminar en tal momento porque vamos a tener cómo suplir los servicios que se están reemplazando, porque las empresas privadas van a venir, etcétera, etcétera. Pero todo esto va a llevar tiempo, todo esto va a llevar paciencia inclusive de la sociedad, de los usuarios del sistema, porque es de compleja resolución. Muchas de las cosas todo esto gira alrededor de Aerolíneas Argentinas. Intercargo es una empresa aparte, pero todo gira alrededor de Aerolíneas Argentinas y ha sido una estrategia del gobierno anterior tener en principio una caja y tener esta llave, digamos, para bloquear el transporte en caso de tener enfrente una situación como se está presentando hoy. Sergio Brenti te escucha, Luis Franco. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, un placer. Hemos visto privatizaciones de empresas que no eran parecidas a Argentina, pero bueno, hace poco la crisis de Alitalia, por ejemplo, ¿no? Que durante mucho tiempo también fue subsidiada y finalmente se resolvió luego de un conflicto enorme con una privatización. ¿Puede servir eso como para tener un horizonte de la forma en la cual el problema de aerolíneas puede ser resuelto? ¿Los sindicatos en esos casos en Europa actúan de forma tan depredadora como lo vemos aquí? Sí, hubo una resistencia muy grande para terminar con Alitalia. Finalmente fue decisiva la presión de la Unión Europea, ¿no? Para que Alitalia no siguiera perdiendo dinero. Allí yo recuerdo que el gobierno con ITA intentó disfrazar una situación, pero la Unión Europea no permitió que siguiera adelante una estructura muy similar a la de Alitalia en ITA. ITA se redujo muchísimo, al final del día ese fue el resultado, se redujo muchísimo a tal punto que Lufthansa hoy tiene un porcentaje importante y el management de la compañía con la posibilidad de comprar una participación mayor. Yo diría que en este caso los sindicatos tuvieron que ceder ante la enorme presión de la Unión Europea, que también en algún momento la propia sociedad italiana aceptó como una solución a un largo problema de déficit en su compañía aérea. Claro, es claro. un caso emblemático. Ahora, Luis, todo esto que está pasando, le baja el precio notoriamente a Aerolíneas Argentinas. Si el gobierno decide venderla, entregarla, privatizarla, sea cual fuera, le baja notoriamente el precio. Yo no sé quién va a querer tomar una compañía que tiene, si es como dicen, 80 pilotos por avión, por ejemplo, y con todos estos conflictos alrededor. Regalada es cara compañía. No es una frase mía, el doctor Carlos Vázquez la acuñó en otro consultor y amigo. Regalada es cara, y tiene razón. Nadie tomaría Aerolíneas Argentinas en la situación actual
y fundamentalmente con los gremios, ¿no? Que son tan intransigentes. Es interesante hacer un paralelo, nosotros lo hacíamos en un artículo esta semana, ¿no? Justamente esta semana, a principio, el día lunes o martes, publicamos un artículo que en donde hacía una referencia, tampoco fuimos muy originales porque esto ha salido en otros lados, pero estudiamos algunas huelgas, por ejemplo, las huelgas de los controladores de tránsito aéreo en el 81 o la de los mineros del carbón del 80 y alrededor del 84 en el Reino Unido. Es muy interesante porque la huelga del Reino Unido marcó una especie de ley, ¿no? La ley es que a la prolongación de un conflicto pierde la adhesión no solamente de la ciudadanía, en caso de tener cierta simpatía por la causa, sino también pierde la adhesión de los propios huelguistas. Eso es lo que pasó con el Reino Unido y finalmente las minas que se iban a cerrar se cerraron y eso fue un espaldarazo para que las otras medidas económicas, el otro plan de gobierno que tenía Margaret Thatcher se pudiera implementar. En el caso de los controladores de tránsito aéreo de los Estados Unidos, directamente los despidieron. Reagan fue intransigente con el sindicato, que por ser empleados federales no podían hacer huelga, y siempre recuerdo que Paul Volcker, que fue secretario de Tesoro de Estados Unidos, un muy buen secretario de Tesoro de Estados Unidos, dijo que la profundidad de la huelga de los controladores de tránsito aéreo fue tal e impactó tanto en la sociedad, no solamente la huelga, sino su resolución, el drástico despido que hizo Ronald Reagan, que le permitió implementar todas las medidas o la mayor parte de las medidas que iban a luchar contra la inflación que había heredado el gobierno. Bien, Luis, sí, claro. Esta idea, o sea, el conflicto que presentan los gremios aeronáuticos es un conflicto que al gobierno le podría ayudar a profundizar sus medidas políticas en todo el área económica. Digamos, es muy importante lo que está ocurriendo. Cirielli lo percibe. Claro, Cirielli olvida un detalle. Olvida que él, siendo subsecretario de Transporte Aéreo, fue uno de los que provocó el ahogamiento financiero de Marsans cuando Aerolíneas Argentinas era privada con la estrategia de estatizarlo. Esto está muy claro. Como subsecretario de Transporte Aéreo, siendo Jaime el secretario, no dejaban a Marsans aumentar las tarifas, mientras que por el otro lado los gremios le hacían paro. Esta operación de pinzas hizo que Marsans se ahogara financieramente. Finalmente, y termino con esto, discúlpenme que me prolongue, finalmente la Argentina tiene ante el CIADI un juicio que ha perdido por 320 millones más costas e intereses, que está negociando en este momento por aquellas decisiones que tomó el señor Cirielli, que hoy parece ser un hombre muy prudente. Luis, le queremos agradecer su valioso tiempo y que haya compartido sus conocimientos y el escenario con los oyentes de Rosario y Buenos Aires de Canal 3. Un fuerte abrazo, muy buen día. Gracias por consultar. Igualmente, es Luis Franco, director de Aeronáutica Aeromarket, a propósito de lo que está pasando. A ver, Luis, Sergio, algo de información y alguna conclusión, ¿no? Primero, ¿cómo está este ultimátum? ¿El gobierno le quiere dar efectivamente la línea a los gremios? ¿Luis? Dijo que es el último día, ¿la toman o no? Hoy tienen que presentar un plan de trabajo sin conflicto. Recordemos, Hernán, que a las 2, a las 3, a las 4 y a las 5 y a las 6 de la tarde por hora van a estar recibiendo a cada uno de los sindicatos, son 5 los sindicatos aeronáuticos, para negociar la paritaria, y la propuesta que tendrían que llevar a esa reunión, más allá del reclamo salarial, es, bueno, este es el plan de trabajo. Si no satisface al gobierno eso, ya anunció Milei que comienza un plan preventivo de crisis, que es el inicio al cierre de la campaña. Efectivamente. Bueno, Sergio, un poco más de escenario, ¿no? Recién decías esto, lo ayuda al gobierno a profundizar y a retomar un tema que parecía que la Argentina había dado la vuelta, que Aerolíneas no se privatizaba, no cambiaba de mano. No solamente, Hernán, el gobierno quiere que esto sea el ejemplo a aplicar en otros gremios o en otras áreas donde podría haber resistencias parecidas, ferrocarriles, por ejemplo,
o en otras áreas donde también hay vocación de privatizar todo lo antes posible o racionalizar de manera tal de no generar pérdidas. Me parece que los gremios estaban hasta ayer por lo menos pensando que el gobierno, bueno, amenazaba pero no quería ir a fondo. Ayer se dieron cuenta que esto no era así, que el conflicto le sirve mucho más al gobierno que a ellos, que no tienen apoyo político. Fíjense que ningún gobernador, por ejemplo, peronista salió a apoyarlos, Nada. ni la CGT. Hay ahí, miren, hasta los gremios afines al kirchnerismo tuvieron que salir a criticar esta actitud. Están realmente muy aislados. Este conflicto lo va a ganar el gobierno. 8 menos cuarto del viernes.